¿Y qué segundo mensajero conoces? AMP cíclico, GMP cíclico. ¿Y estos qué van a propiciar? Activación de proteínquinasas. ¿Y las proteínquinasas qué hacen? Fosforilan, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cuando hay glucagón, que es una regulación hormonal, se deben de activar los procesos de fosforilación. Y generalmente, ¿qué debe pasar con las enzimas? Inactivarlas, generalmente, hay excepciones. En tanto que cuando hay insulina, se debe de favorecer la desfosforilación. De tal forma que las enzimas generalmente se deben de activar, ¿correcto? Y ahí hay enzimas que quitan el fósforo, que son las fosfatasas. Y otra es una regulación genética, ¿no? En cuanto a la disponibilidad de enzimas, yo requiero que los genes se activen para tener a las enzimas disponibles para el trabajo metabólico. Pero, ¿en qué se van a diferenciar estos mecanismos? En el tiempo en el cual se van a ejecutar. Fíjate que la regulación alostérica se da en un tiempo mucho menor que los segundos, o sea, es un evento rápido. El modulador va a ejercer su función directamente sobre la actividad de la enzima. Lo otro, frente al segundo minuto, la acción hormonal. Estos dos eventos son los que principalmente se van a dar a lo largo del metabolismo. El de acá, fíjate, va a demorar horas, ¿no? Porque hay que activar los mecanismos de expresión génica, hay que activar la transcripción, luego la traducción, las modificaciones post-traduccionales, hasta llegar al producto final, que es la hormona activa, ¿no? Entonces, es mucho más complejo. ¿Qué se sabe? De que las enzimas reguladoras catalizan reacciones irreversibles. Son 3 reacciones irreversibles: exoquinasa, fosfofructoquinasa tipo 1 y la piruvato-quinasa. Las primeras reacciones de la ruta metabólica suelen estar reguladas. Sí, ejemplo, exoquinasa, la primera. Las isenzimas específicas de tejidos permiten regulación diferencial entre los diferentes órganos. Por ejemplo, podemos tener la LDH. La láctico deshidrogenasa, como habíamos visto, es una enzima que favorece la formación de lactato. ¿Dónde? Glóbulo rojo y músculos esqueléticos, ¿no? Muy bien. Pero en el hígado también tenemos a la láctico deshidrogenasa, pero ¿qué hace? La reacción opuesta, porque va a utilizar el lactato para convertirlo en piruvato, ¿sí? Entonces, va a depender. Hay tejidos que van a generar lactato y hay unos tejidos que van a utilizar el lactato para posteriormente convertirlo en glucosa, como es el caso del hígado. Entonces, puede haber algunas variantes de estas enzimas. Las enzimas reguladoras catalizan etapas limitantes de la ruta. Esos lugares donde son las reacciones irreversibles son etapas limitantes. De esas reacciones depende el buen funcionamiento de la vía metabólica. Si se activan esas enzimas, la vía metabólica va a funcionar. Si se inactivan esas enzimas, la vía metabólica no va a funcionar. Es la etapa clave para que esa vía metabólica trabaje. Muchas rutas tienen regulación por retroalimentación, que es el caso de la primera, de la exoquinasa por la glucosa 6-fosfato. Las hormonas regulan metabolismo, sí, me interesa esto. Cambio en el estado de fosforilación de las enzimas. Ejemplo, insulina y glucagón. Insulina activa enzimas, glucagón inactiva enzimas. Generalmente, más adelante vamos a ver las excepciones, ¿no? Muy bien. Y los otros cambios en la regulación genética por inducción o represión, ¿ya? Eso ya ustedes lo han visto en la parte de biología molecular, ¿no? Muy bien. Seguimos por acá. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Ya. Estamos bien. Llegamos hasta las 8. Muy bien. Acá están nuestras reacciones de la vía glicolítica, que sabemos que la glucosa se convierte en 2 piruvatos, va a haber el gasto de 2 ATP, va a haber la formación de 4 ATP y va a haber la formación de 2 NAD, ¿no? Y al final ya sabemos el balance. Perfecto. Ahora, aparece exoquinasa, primera enzima reguladora. ¿Quién la controla? Producto final, retroalimentación negativa. Pero fosfofructoquinasa y piruvato-quinasa, acá hay 2 elementos clave: ATP, AMP o ADP, que también puede estar presente. Entonces, ATP, si está elevado, significa que hay poco AMP y hay poco ADP. La carga energética es alta, ¿correcto? Y si yo tengo el ATP disminuido, quiere decir que hay más AMP, ADP. Entonces, estoy con la carga energética baja. Somos como una batería, como la Matrix, ¿no? Carga energética alta, full ATP. Carga energética baja, estamos o en AMP
o ADP, como tu celular. Una rayita, dos rayitas. ¿Sí? ¿Estás cargado o estás descargado? Entonces, la presencia de esos moduladores que van a inducir de que la vía metabólica, en este caso la vía glicolítica, se active o se inactive. Si la vía glicolítica es una vía energética, el producto final debe ser ATP. Entonces, la glucosa yo la debo de utilizar para formar ATP. Mi lógica, ¿qué dice? Que yo he debido de tener niveles bajos de energía para utilizar los carbohidratos. Si estás en ayuno, ¿cómo te encuentras? Descargado. Te sientes con poca energía. ¿Qué haces para nuevamente volverte energético? Te alimentas. Entonces, ese nivel energético bajo que tú tienes, ahora al alimentarte, tu nivel energético debe de aumentar. Entonces, de AMP a ADP vas a pasar a ATP. Entonces, si yo estoy en un buen estado de alimentación y ya cubrí mi requerimiento energético, ya la vía glicolítica no debe de funcionar. Entonces, por eso vemos ATP que inhiben a estas enzimas. En tanto que el AMP o puede ser el ADP van a activar a estas enzimas. Entonces, estas enzimas tienen sus reguladores y esos reguladores, ¿qué va a hacer? La carga energética. Una carga energética baja induce a que la vía glicolítica funcione. En tanto que una carga energética alta, ¿qué hace? Que se bloquee estas dos enzimas. Además de regularse por ATP, AMP, ADP, se regulan por hormonas. Insulina, las activas, y el glucagón, las inactivas. ¿Correcto? Entonces, si yo estoy en un estado de alimentación, mi nivel de glucosa estaba bajo. Entonces, cuando yo coma, mi nivel de glucosa se va a elevar. Si mi nivel de glucosa está alto, va a salir la insulina. ¿Y la insulina qué va a favorecer? La captación de la glucosa por los tejidos. Ya la glucosa está dentro. Se debe de fosforilar y yo debo de empezar a favorecer la formación de ATP. Porque esa es la finalidad que yo tengo frente a la utilización de mis azúcares. ¿Correcto? Pero luego de haberme alimentado y haberse oxidado la glucosa, la carga energética fue alta, entonces se tiene que bloquear, ¿correcto? Entonces hay un control energético frente al funcionamiento de la vía glicolítica, pero también hay una regulación hormonal. Los dos juegan un papel importante, que hemos presentado al inicio, que primero se regula por moduladores, después vienen las hormonas y finalmente la parte de expresión génica, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es con respecto a nuestra vía glicolítica, ¿no? Por acá, un poco de la parte cinética, hay varios tipos de exoquinasas, ¿ya? En el caso del músculo, hablamos de una exoquinasa general, pero en el caso del hígado, la exoquinasa número 4, en romano, se llama glucoquinasa. Entonces, fíjate que tienen diferentes tipos de cinética, ¿ya? La exoquinasa muscular rápidamente alcanza la velocidad máxima, ¿no? A bajas concentraciones de glucosa. En tanto que la glucoquinasa, que es la hepática, a medida que vamos incrementando la concentración de glucosa, va aumentando su actividad. Y eso es correcto, ¿no? Se supone que el músculo requiere glucosa para la contracción. Entonces, si hay glucosa circulante, la va a captar y va a poder hacer trabajo de contracción inmediato, captando la glucosa para poder favorecer la producción de energía. Pero recuerda que el hígado, por buena porta, le llega la glucosa. Entonces, si está baja la glucosa, tiene poca actividad. Pero luego que yo estoy alimentándome, va a haber un umbral de glucosa. Y si hay demasiada glucosa, va a poder alcanzar rápidamente su velocidad. Entonces, eso que permite un control. Y ese control que favorece una mejor distribución de la glucosa bajo las condiciones de ayuno y alimentación. Ese es bueno. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos por aquí? Esta es una forma de poder representar el control de las dos últimas enzimas, ¿no? Esta es una vía vehicular. Para mí, la Sagrado arranco, ¿no? Entonces, la vía cuando está libre, voy rápidamente, ¿no? La vía glicolítica debe tener un propósito, el energético, ¿correcto? Entonces, si hay una baja disponibilidad de energía, las enzimas van a estar activas. Entonces, la vía metabólica va a trabajar rápidamente y va a llegar al propósito de formar 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NAC. Esa es la finalidad. Pero se supone que frente al metabolismo va a haber ahora incremento de ATP. ¿Y qué va a hacer?
de que las reacciones posteriores a la vía glicolítica, o sea, CREX, todo lo mitocondrial se bloquea y ya el piruvato ya no va a ser metabolizado. Entonces, ¿qué va a generar? Un atoro. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado acá en grado, no? Se congestionó, no avanzaba. Entonces, ¿por qué es acumulado? Porque ya no se está utilizando un producto. Si mi carga energética es alta, yo ya no voy a utilizar al piruvato. Ya no lo tengo por qué meter a la mitocondria, entonces se va a congestionar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora tomar otro destino metabólico. ¿Sí? Entonces, la glucosa entra a la vía glicolítica, pero como esto está bloqueado, porque estas enzimas se han inactivado, entonces, ¿qué van a generar? Acúmulo de glucosa 6-fosfato. Se inactiva la piruvato quinasa, se inactiva la fosforuto quinasa, ¿qué se va a acumular? Glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, ¿qué va a hacer? Inactivar a la exoquinasa. Entonces, el excedente de glucosa 6-fosfato, ¿a dónde lo derivo? Almacenamiento de glucógeno. O vía de las pentosas. Entonces, nuestro metabolismo funciona de esa forma. La vía metabólica deja de trabajar bajo alguna condición, entonces los intermediarios metabólicos deben de tomar otro destino apropiado, ¿no? Entonces, eso es lo que me trata de decir acá. Entonces, ATP inhibe, AMP-ADP activa, ATP inhibe. ¿Está bien? Entonces, recuerda, las dos últimas enzimas, piruvato quinasa y la fosforuto quinasa, se inhiben por carga energética alta y se activan cuando la carga energética es baja. O si hay mucho ATP, se inactiva, y si hay poco ATP, o sea, hay más AMP-ADP, se activa. Es lo que me quiere decir este gráfico, ¿no? En el caso de la vía glucolítica, estamos señalando de que hay producción de NAD, NADH. El NAD no es permeable a la membrana mitocondrial. Recuerden que la membrana biológica tiene algunas limitaciones. Y en el caso de la membrana mitocondrial no permite que el NAD citosólico ingrese. Y eso debe de darse. ¿Por qué? Porque si el NAD que está en el citosol ingresa a la mitocondria, yo ya no voy a tener NAD en el citosol. Y el NAD es importante para que la vía glicolítica funcione, la fase de óxido reducción fosforilación, que es la tercera fase de la vía glicolítica. Si yo muevo ese NAD a otro ambiente, la vía glicolítica no va a funcionar. Y si yo el NAD que está en la mitocondria lo muevo al citosol, porque el citosol lo requiere, va a dejar de funcionar el ciclo de Krebs. Entonces yo no puedo hacer eso, ¿sí? Entonces, la presencia de una membrana biológica permite una compartimentalización y limitaciones. Entonces, el NAD que está en el citosol no entra y el NAD que está en la mitocondria no sale. Eso es lo que tiene esta membrana. Pero sabemos nosotros que ese NAD debe de formarme ATP, sí o sí. Entonces vamos a tener los sistemas de lanzadera malato aspartato y la lanzadera glicerol fosfato. Este es el NAD citosólico. La membrana no permite que se mueva, pero este NAD lleva electrones y protones que son necesarios que lleguen a alcanzar a la membrana mitocondrial interna, ¿no? Para poder realizar el proceso de la cadena transportadora de electrones y la fosforilación. Entonces, ¿qué sucede? Este NAD se oxida, entonces pierde electrones y protones y ahora lo puedo reutilizar en la primera reacción de la tercera fase, que es de la gliceraldehído 3-fosfato de hidrogenasa. Lo puedo utilizar. Muy bien. Estos electrones y protones, ¿quién los gana? El oxalacetato. Y cuando el oxalacetato los gana, se reduce y se convierte en malato. Y el malato sí es permeable. Entonces está llevando estos electrones propios del NAD citosólico y los está llevando hacia la matriz. Y en la matriz, este malato se puede oxidar, dándole estos electrones y protones a un NAD mitocondrial, de tal forma que se forma nuevamente el NAD. Pero ojo, este es NAD citosólico y ahora este es NAD mitocondrial. El NAD equivale en los libros antiguos a 3 ATPs. Por lo tanto, este NAD citosólico sigue equivaliendo a 3 ATPs, pero ahora bajo la forma de NAD mitocondrial. Y este oxalacetato se puede transaminar, salir y nuevamente regenerar el oxalacetato y se forma un ciclo, ¿no? Entonces, el NAD va a valer en este caso 3 ATPs, siguiendo la lanzadera malato aspartato. Tenemos la otra lanzadera,
que es la lanzadera del glicerol fosfato. Igualmente, tengo NAC que está en el citosol. Al igual que en el caso anterior, se deben de oxidar el NAC. Los electrones y protones se va a dar ¿a quién? A la dihidroxoacetona fosfato, que se va ahora a convertir en glicerol fosfato. Y este glicerol fosfato se puede oxidar. Pero ahora, ¿quién gana los electrones y protones? Un FAC mitocondrial. Entonces, este NAC, que era del citosol y que estaba en el citosol, ahora dentro de la mitocondria se convierte en FAC reducido. Y recuerden que el FAC equivale a 2 ATP, ¿no? Entonces, por acá, este NAC sigue equivaliendo a 3 ATP, en tanto que este NAC que era de 3, ahora equivale a 2 ATP, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de lanzadera que se tenga, podemos tener un rendimiento alto en la vía glicolítica, como en el caso de un valor bajo. ¿Qué estamos hablando ahora? De la oxidación de la glucosa, y solamente estamos iniciando la vía glicolítica. Y en la vía glicolítica, ¿qué se forma? 2 piruvatos, 2 NAC, 2 ATP. El ATP sigue equivaliendo a ATP, 2. Pero el NAC depende de la lanzadera. Si sigue la lanzadera glicerol fosfato, el NAC equivale a FAC. Si tengo 2 NAC, van a equivaler a 2 FAC. Y 2 por 2 me va a dar 4. En tanto que sigo la lanzadera malato aspartato, los 2 NAC van a seguir equivaliendo a 2 NAC mitocondriales. Y 2 por 3 me va a dar 6. Entonces, una vía glicolítica pues, va a ser su rendimiento energético de 6 a 8 ATP. ¿Correcto? Muy bien. Si hacemos anaerobiosis, NAC se consume. ¿Y qué me queda? Solamente 2 ATP. Fermentación láctica o fermentación alcohólica. ¿Correcto? ¿Está bien? En fermentación láctica, el NAC se utiliza para convertir el piruvato en lactato. En fermentación alcohólica, el NAC se utiliza para reducir el acetaldehído en etanol. Entonces, esto desaparece. ¿Y qué me queda? Solamente los ATP propios de la vía glicolítica, ¿no? Entonces, eso es lo que nos corresponde ahora para desarrollar. Esto lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Solamente termino la parte de vía glicolítica. Vamos a querer la locura. Para concluir, el caso de otros azúcares, ¿no? Muy bien. Ya hemos hablado del almidón, el almidón. ¿Qué más? Sí. ¿Por qué? ¿De qué? Inglés. Muy bien. Goodbye. Ah, ya. Bueno, la sacarosa es otro Florazo. tipo de azúcar que vamos a poder metabolizar. El almidón me va a generar glucosa. Florazo. Ya hemos visto el Simplemente no sé vecino qué es. metabólico de la glucosa. Era bueno. En el caso de la sacarosa, que sabemos que es un disacario, tiene glucosa y tiene fructosa en su estructura, ¿no? Hay una unión de tipo alfa 1,2 glucosídico. La sacarasa, ya hemos visto que es una enzima que está anclada en la superficie del enterocito y lo va a romper, lo va a degradar. Es una hidrolasa. Va a liberar glucosa.